Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más, a un episodio más en esta serie de regionalismo político en México a inicios del siglo XXI. Vamos ya en el episodio número 8 y bueno, muchísimas gracias a todas y todos quienes han visto los videos de esta serie en el canal de YouTube de Localeando o bien a través del podcast Localeando que está disponible en cualquiera de las plataformas pues, más conocidas, ¿no? Google, Spotify, etcétera. Y bueno, en este episodio 8 hablaremos de un factor más, ¿no? Un factor más que analicé como parte de mi tesis doctoral sobre el regionalismo político en México, insisto, a inicios del siglo XXI. Este factor de analizar el día de hoy, comentar brevemente el día de hoy, es el de partidos locales. Y que, bueno, son una herramienta, en algunos países, son una herramienta o han sido una herramienta para promover, difundir, consolidar, enraizar el sentimiento regionalista e incluso separatista pues, en ciertos estados o regiones de algunos países del mundo. ¿Qué es lo que sucedió en México a inicios del siglo XXI con este factor de los partidos locales? Bueno, pues vamos a verlo, a comentarlo en los siguientes minutos, ¿no? En mi tesis doctoral yo hago un desglose de este factor de partidos locales a través de ciertas temáticas o subfactores, ¿no? Que si estás viendo este video a través de YouTube, pues puedes verlo ahora en esta lámina. Y para quienes están en podcast, pues aquí los comento rápidamente. Estos subfactores, que es algunas reflexiones sobre el sistema de partidos mexicano, ¿no? Es lo que hice en mi tesis doctoral. También comenté ahí la degradación del partido de Estado, en este caso el PRI, ¿no? Y el surgimiento de opciones locales. Analicé también los electores y la votación dada entre el periodo 2001-2006 y luego en el año 2007. Hice una comparativa con España y luego también comenté brevemente sobre unas perspectivas sobre este tipo de pues instrumentos, ¿no? De la vida política que son los partidos locales. Entonces, pero eso fue en la tesis. Aquí vamos a presentar solamente un resumen. Y comenzando pues con este tema de los partidos locales, tenemos que, bueno, hay que recordar un poco de dónde viene la estructura política partidista en México, ¿no? Tenemos que, bueno, sin duda el hecho más relevante en el siglo XX fue la fundación del PRI en 1929, 1933, en ese periodo, ¿no? Inició con dos nombres y luego adoptó finalmente el del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y la fusión del PRI fue en realidad una fusión de partidos locales, ¿no? En aquel entonces los partidos difícilmente tenían cobertura nacional, o la tenían pero muy limitada, y eran los partidos locales los más destacados o los que tenían mayor poder, ¿no? Entonces se fusionan los afines al PRI y generan o nace el PRI, ¿no? Y también cabe hacer mención, como es muy conocido, pues el régimen priista se da precisamente para institucionalizar pues la revolución, ¿no? Que ya no haya más guerras o pugnas o batallas entre los caciques o entre los líderes políticos generales e incluso algunos pues magnates de ese entonces, ¿no? Sino que todas estas diferencias políticas se dirimieran a través del PRI, ¿no? Entonces, bueno, en los primeros años esa estructura priista pues, fue la dominante, después nacieron los partidos opositores, evidentemente. De hecho, se mantuvieron. El PAN pues, fue uno de los más pues, partidos opositores, el más conocido y el que pues, sigue todavía vivo, de los partidos añejos junto con el PRI. Todos los demás actuales pues, son nuevos, ¿no? De reciente creación. Y un partido local que comienza a destacar en aquellos años fue la Unión Cívica Leonesa, ¿ok? Que tuvo un desempeño electoral destacable en aquella elección de 1946 en el centro del país, en León, y que pues comenzó a llamar la atención, ¿no? Porque, pues, acuérdense que en aquel entonces
el PRI, pues lo dominaba todo, ¿no? Entonces, ese es un primer movimiento que se da a nivel local de los partidos con esta cobertura. Después, en 1958, perdón, con el movimiento navista, Salvador Nava, ¿no? Recordemos aquel ilustre activista social, político, el doctor Salvador Nava, pues se crea ese movimiento navista, insisto, en San Luis Potosí, pues pugnando por mayores libertades político-electorales, ¿no? Pasan los años y después de ese movimiento navista viene la década de los 90, caracterizada por reformas electorales a nivel local principalmente, y es cuando comienzan a surgir y a crecer en número, ¿no? Al menos en número, no tanto en presencia electoral, porque analizando su desempeño electoral en el quinquenio de 1995 al 2000, el promedio porcentual en elección para diputados locales era de apenas 1.57%, que era pues una presencia muy baja, pero al menos tenían presencia como instituciones políticas, ¿no? Ya después, en el periodo de 2001 a 2007, comienza a haber un mayor número de estos, ¿ok? Una característica que se mantenía, que estaba en aquellos entonces y que sigue estando, es que los partidos locales no pueden participar en elecciones federales, pues, ¿no? Es una restricción que, bueno, en otros países no se da y ahorita vamos a comentar al respecto, ¿no? También otra característica ahí a comentar, o un hecho más bien, es que en Aguascalientes, por ejemplo, no había partidos locales, estaban prohibidos, ¿no? Solo se permitían los partidos nacionales. En el periodo de 2001-2006, también comentar que el promedio de votación de elección a diputados locales apenas era de 2.31%, ¿ok? Muy bajo. Y había 18 partidos, ¿ok? En ese periodo. Entre el 95 y el 2000 había 3, entonces había 5 más. Ya en el siguiente año, en el 2007, pues el promedio de votación para elección de diputados locales se había incrementado un poco, a 2.89%, de 2.37, y lo que sí había crecido era el número de partidos locales, a 17 partidos, ¿no? Entonces había, insisto, se mantenía ese crecimiento. Y también comentar que la votación más alta obtenida por un partido local entre el periodo 95 y 2007 fue de 7.8%, votación que obtuvo el partido político navista, ¿o no? O el NAVA, partido político, lo cual sucedió en 1900, que nació en 1993, perdón. 7.8%, pues no fue suficiente para ganar las elecciones locales de aquel entonces. Muy bien. Habiendo hecho esta radiografía numérica y porcentual de la presencia de los partidos locales en México a inicios del siglo XXI, vamos ahora al tema de la comparativa con España, ¿no? Y esta comparativa fue hecha a febrero de 2007 y enseguida la comento a través de conceptos, ¿no? El primer concepto aquí a comparar es la forma de organización política entre ambos países, ¿no? En México es un país federal, en España es un régimen autonómico o de autonomías. El sentido ortodoxo, pues en un país federal hay más libertades, o las regiones tienen más libertades, ¿no? De cualquier índole respecto a España, una autonomía, pero bueno, vamos a ver que no necesariamente es así. Las entidades componentes, en caso de México se llaman estados, en España se llaman autonomías. Otro concepto aquí que tenemos es que los partidos locales formando gobierno no es posible en México y en España sí pueden formar gobierno. ¿Por qué? Porque los partidos locales pueden participar en las elecciones nacionales. En México no. ¿Okay? Pues en ambos países hay evidentemente partidos locales. Ahora, ¿en cuántas entidades o cuál es el número de entidades con partidos locales, perdón, en congresos o parlamentos locales? En aquel entonces, acuérdense que este es un corte de 2007, en 13 estados de 32 que hay en México había partidos locales en sus congresos, ¿no? En España en todos. En las 17 autonomías había partidos locales en los parlamentos locales. ¿Cuál era el número de partidos locales en ese momento en México y en España? Bueno, en México 17, en España 68. ¿Ok? Entonces, una diferencia abismal en cuantitativa en este tema, ¿no?
Entidades o autonomías donde no han existido partidos locales desde 1990 al 2007. Bueno, en México eran 11 estados. En España, en ninguna autonomía. Todas había habido partidos locales, ¿no? En España eran 11 y eran Aguascalientes, el Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. ¿Okay? ¿Cuál ha sido cuál fue la cobertura, la máxima cobertura geográfica de los partidos locales entre 1990 y 2007? Bueno, en México se limitó al 65%, es decir, en el 65% de los estados hubo partidos o había partidos locales. En España en el 100%, ¿no? En todas las autonomías había partidos locales. ¿En cuántos congresos o parlamentos locales había representación de partidos locales? Bueno, en aquel entonces, en 2007, en México eran solamente en 7. En 7 estados, insisto, tenía congresos con partidos locales. ¿Ok? Eran Baja California, Coahuila, Durango, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala. En España eran 12, en 12 de 17. ¿Ok? Entonces, bueno, las diferencias aquí son más que claras, ¿no? Sigamos aquí con otros datos comparativos, ¿no? El total de escaños en los congresos o parlamentos locales, en México tenemos, o había en ese entonces, a 2017, 1,128 escaños, y en España 1,186, una cifra muy, muy similar, a pesar de que México tiene 3 veces más de población. ¿Ok? El número de diputados o parlamentarios locales pertenecientes a partidos locales, bueno, fíjense nada más este dato, en México había 8 solamente y en España 253. 253 diputados o parlamentarios locales que pertenecían a partidos locales. Una diferencia todavía más abismal. Ok. Otro dato aquí interesante como comparación, ¿no? Porcentaje de diputados o parlamentarios locales pertenecientes a partidos locales respecto del universo de diputados o parlamentarios locales. Esto es simplemente para comparar el dato previo, ¿no? ¿Qué porcentaje era, qué porcentaje de cobertura, ¿no? Tenían estos parlamentarios o diputados locales. Pues apenas un 0,7%, porque nada más hay 8 o había 8 diputados de 1,128 posibles y en España un 21%. ¿Okay? Otro dato interesante aquí, el número de partidos locales representados en los congresos o parlamentos locales. En México era solamente 7, en España 31. Otro dato aquí también, me voy a brincar algunos para no hacer largo este podcast, este video. Otro interesante aquí, por ejemplo, es porcentaje de congresos o parlamentos locales con partidos locales. Ok, entonces aquí tenemos que 21% en el caso de México, 22% en números cerrados, había congresos con partidos locales y en España subía hasta el 71%. Entonces 22% en México, 72% en España. Ok, porcentaje de entidades con partidos locales. Ok, pues en México había 37%. Y en España en el 100% había partidos locales en las autonomías, ¿ok? Y otro dato interesante aquí que quiero comentar es que en cuántos congresos o parlamentos locales los partidos hacen mayoría. En México, cero, ninguno. Jamás ha sucedido eso, de hecho, en la historia de México, los congresos locales. Ningún partido local ha tenido mayoría en un congreso local. Y en España en aquel entonces sucedía en 3, ¿ok? Pues terminando este episodio 8 sobre los partidos locales y su presencia en el universo político partidista de México y su breve comparatura con España, tenemos pues lo siguiente, ¿no? Entre 2000 y 2017, los partidos locales lograron consolidar su existencia. No en todos los casos, evidentemente, pero muchos sí pudieron sobrevivir a una elección, ¿ok? Es decir, nacían, competían en una elección local y de alguna manera lograban mantener el mínimo porcentaje para seguir siendo un partido político, ¿no? Y muchos otros obviamente desaparecían. Pero bueno,
Eso lo lograron hacer en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían cierta solidez institucional, obviamente una base electoral, simpatizantes, etcétera, y tenían una estrategia electoral que, bueno, obviamente se veía ah, o se hacía muy dinámica, muy presencial en las elecciones, como es natural, ¿no? Los partidos locales son, pues, fueron creados, los partidos, perdón, cualquier tipo de partidos fueron creados para competir en elecciones. Entonces, y eso era suficiente en este caso para que pudieran obtener una base mínima electoral que les permitiera sobrevivir, ¿no? La agenda política de los partidos en este periodo, 2000-2007, de los partidos locales, es que era muy similar a los partidos nacionales, ¿no? Pobreza, educación, salud, ¿no? No muy distinta a los partidos nacionales, obviamente limitado a las agendas locales. Las plataformas electorales de estos partidos locales están muy alejadas del federalismo radical, del regionalismo identitario. De hecho, no pude yo identificar algún partido local que tuviera una plataforma, un manifiesto político que sí que utilizara como bandera pues estos temas, ¿no? De federalismo radical, de regionalismo o algún factor identitario, ¿no? La base electoral de estos partidos locales en aquel entonces pues, estaba estancada y estaba muy lejos de desempeños observados en otros países, como acabamos de comprobarlo en el caso de España, ¿no? El tema del regionalismo, pues no estaba, insisto, en las agendas de los partidos locales, como sí sucedió y sí sucede en España. Bueno, esa es una característica principal de este factor de los partidos locales, que en conclusión, pues ellos no abanderaron el tema regionalismo en estos, al menos durante estos años. Actualmente, pues estos partidos locales siguen sin destacar electoralmente ninguno, hasta donde tengo conocimiento, aunque debo reconocer que no los he investigado y no les he dado seguimiento a fondo como lo hice pues en aquellos años, hace 10, 15 años. En los medios no he podido identificar que algún partido local tenga una agenda, digamos, algo radical en cuanto al federalismo o a su regionalismo, ¿no? Siguen manteniendo una postura, pues, tradicional, baja, enfocada en líneas o en temas políticos, los normales, ¿no? Educación, salud, pobreza, empleo, etcétera, ¿no? Pues bien, hasta aquí el episodio número 8 de este factor de partidos locales y nuevamente agradecerles el haber escuchado o visto este podcast en su episodio número 8 y bueno, los invito para que estén en el siguiente episodio donde vamos a abordar un tema también muy interesante que tiene que ver con el factor identitario y aquí ya vamos a hablar de el regionalismo y el nacionalismo en Norteamérica, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos, escuchamos pronto en esta serie. Muchísimas gracias.